Me complace anunciar que mi nuevo libro, Misterios de Canadá, volumen 5, ya está disponible en formato de libro de bolsillo, libro electrónico y audiolibro. Este libro está basado en videos de YouTube y artículos que produje a lo largo de 2022 y 2023, e incluye historias de sobrevivientes prehistóricos, caninos espeluznantes, monstruos olvidados, leyendas urbanas, teorías de conspiración, cuentos de las praderas y lugares espeluznantes, todos situados en Canadá. Actualmente estoy vendiendo copias firmadas de este libro en mi sitio web, mysteriesofcanada.com, que es más fácil de navegar en una computadora que en un teléfono inteligente. Si deseas verlo, por favor haz clic en el enlace en la descripción. En 1921, el mundo de habla inglesa fue introducido al hombre de las nieves abominable, o Yeti, el hombre salvaje y peludo de las nieves, que se dice acecha las laderas del Himalaya, la leyenda de la cual miembros de la expedición de reconocimiento del Monte Everest británica habían aprendido de los sherpas tibetanos. El aumento resultante de interés en este exótico hombre salvaje asiático tuvo poco efecto restaurador en la curiosidad canadiense respecto a los hombres salvajes de Columbia Británica, que finalmente fue sacada de su letargo de 15 años por una serie de avistamientos en la primavera de 1922, en el centro boscoso de la provincia. Específicamente, estos encuentros ocurrieron en la meseta de Nechako, cerca de Prince George, cerca del centro geográfico de Columbia Británica, conocida hoy como la capital del norte de la provincia. Un artículo en el Edmonton Journal que cubría la historia comenzaba: ¿cuánto se parece un ser humano a un oso? O ¿cuánto se parece un oso a un ser humano? Es una pregunta frecuente en el distrito de Prince George de Columbia Británica, debido a los rumores de un hombre salvaje corriendo suelto en la región norte. Su descripción, dada por aquellos que lo han visto, es tal que fácilmente se le confunde con un oso a primera vista, escapando por poco la atención del rifle. Cada colono en estas regiones solitarias lleva en este momento cuando las osas están con sus crías en busca de alimento, hambrientas y desesperadas actrices malas, si un hombre se interpone entre ella y los cachorros. Este hombre salvaje ha sido visto en diferentes lugares últimamente. Aquellos que se acercaron lo suficiente para ver que era un humano y no un animal merodeador, lo describen como un tipo de habitante primitivo, de cuevas o árboles, enorme en estatura, con sus pocos harapos, ondeando mientras corre como un ciervo cuando lo ven. Según ellos, evidentemente es un hombre blanco. El artículo continúa explicando cómo algunos suponen que el hombre salvaje era un navajo que había trabajado en el ferrocarril del Grand Trunk Pacific, que se construyó a través del centro de Columbia Británica desde 1908 hasta 1914. Cuando se completó el ferrocarril, él, al igual que otros trabajadores desempleados, estableció una residencia ilegal en los bosques de la meseta de Nechako, cuidando de mantener una distancia segura del fuerte George de la Compañía de la Bahía de Hudson para evitar el desalojo y la persecución. El aislamiento extremo tuvo un efecto devastador en su estado mental. Gradualmente, su estilo de vida se degradó a uno de absoluta salvajería, aparentemente resultando en una transformación física tan profunda que los lugareños que lo veían merodeando por los árboles frecuentemente lo confundían con un oso. El otoño pasado, continuaba el artículo, hubo un susto por un hombre salvaje en el vecindario de Isla Pierre, a 35 millas al oeste de Fort George, en el río Nechako. La Real Policía Montada de Canadá lo persiguió y recorrió el país salvaje como solo esos hombres saben hacerlo, pero no lograron encontrar nada con 2 o 4 patas que respondiera a la descripción dada por los colonos completamente asustados. Cerca del lago Chief, encontraron una cabaña rudimentaria en un pequeño claro, ocupada por un hombre que se suponía era peculiar, pero no se le encontró cuando la policía visitó el lugar. La teoría fue planteada de que este probablemente era el hombre salvaje, debido a que los colonos vecinos declararon su extraño comportamiento cuando visitaba sus cabañas en busca de comida. En 1924, periódicos en todo Estados Unidos publicaron una historia sobre un encuentro sensacional entre 4 buscadores de oro y un grupo de supuestos hombres mono en un desfiladero al pie del monte Santa Elena, Washington, conocido desde entonces como el Cañón del Mono. Según este relato, considerado hoy en día una historia clásica de pie grande estadounidense, los buscadores de oro se toparon con un simio de 2 metros de altura, observándolos desde lo alto de un acantilado. Los buscadores de oro dispararon a la criatura hasta matarla con sus rifles, y la vieron caer por el acantilado hacia un cañón inaccesible. Esa noche, después de haber regresado a su cabaña, los buscadores fueron asediados por una tropa de furiosos hombres mono, que bombardearon su choza con grandes piedras y dejaron huellas de 14 pulgadas de largo en su cercanía. Los buscadores luego supieron que los indios Klallam locales sabían que compartían sus terrenos de caza con estas misteriosas criaturas, y que se referían a ellas como Seatics. La circulación de la historia de Ape Canyon llevó a los nativos de la isla de Vancouver a opinar sobre las criaturas de Washington, trazando un paralelismo entre ellas y los hombres salvajes que rondaban su propio patio trasero.
Un nativo Klallam llamado George Totske fue citado en varios periódicos diciendo: los Siatics miden entre 7 y 8 pies de altura, con cuerpos peludos como osos. Son grandes hipnotizadores y también tienen el don del ventriloquismo, lanzando sus voces a grandes distancias. Los Siatics fueron escuchados por última vez con los indios Klallam hace unos 15 años, y los indios actuales creían que se habían extinguido. Los Siatics tenían su hogar en el corazón de la naturaleza salvaje en la isla de Vancouver y en la cordillera olímpica. Otro nativo Klallam llamado Henry Napoleon afirmó haber encontrado un Siatic en la isla de Vancouver años antes, diciendo: había estado visitando a unos parientes cerca de Duncan, Columbia Británica, y mientras estaba allí, me contaron muchas historias de los Siatics por parte de la tribu Cowichan de Columbia Británica, y me advirtieron que no fuera muy lejos en la naturaleza. Sin embargo, al seguir a un ciervo que había herido, fui más lejos de lo que esperaba. Fue al anochecer, cuando me encontré con un animal que creí que era un oso grande, pero cuando le apunté con mi arma, me miró y me habló en mi propio idioma. Medía alrededor de 7 pies de altura y su cuerpo estaba muy peludo. Cuando me invitó a sentarme, me dijo que lo había sorprendido y que su mente había sido proyectada a diferentes parientes suyos. De lo contrario, nunca hubiera sido visto. Después de que hablamos por un tiempo, me invitó a la casa de los Siatic. Aunque ya estaba oscuro, el gigante indio siguió el sendero muy fácilmente. Luego comenzamos un sendero subterráneo y, después de horas de viaje, llegamos a una gran cueva, que dijo que era el hogar de su gente, y que vivían durante el invierno en las diferentes cuevas de la isla de Vancouver. También me dijo que la razón por la cual no se les veía mucho era porque tenían una medicina extraña que se frotaban en el cuerpo, lo cual los hacía invisibles, y eso, combinado con sus Octinisen, o poderes hipnóticos, los hacía muy fuertes frente a los Mawais hombres. También me dijeron que podían hablar casi cualquier idioma indio del noroeste. Al día siguiente me guiaron, y justo al anochecer, salí del sendero subterráneo, y me acompañaron hasta una milla de la aldea india donde me estaba quedando. Un artículo de Sault Ste. Marie, Ontario, resucitó la vieja historia de Mike King, incluyendo la transcripción de una entrevista con el explorador forestal realizada años antes por C.H. Gibbons, editor del Vancouver Daily Province. Según el artículo, Gibbon mantuvo la transcripción en secreto durante años, habiendo prometido a Mike King que no la publicaría mientras él estuviera vivo. Sin embargo, la reciente muerte de King, la cual ocurrió al caer de un árbol en un río rocoso, junto con la emoción en Ape Canyon, impulsó al editor a finalmente presentar la historia. Estaba bajando por una ladera hacia un lugar probable para el agua, le había contado King a Gibbons, cuando escuché un grito. No sé si lo llamarías un grito, tampoco un alarido, o un chillido exactamente, como una mezcla de los tres. No era ningún tipo de animal que yo haya escuchado antes, los conozco bastante bien a todos. Por supuesto, me detuve en seco y estuve tal vez 2 minutos escuchando, pero no hubo otro sonido. Luego lo vislumbré. Estaba corriendo cuesta arriba cruzando la zanja, brazos y piernas en movimiento. Estimaría que medía entre 1,20 m y 1,50 m, y muy peludo, un color marrón rojizo, como un caballo alazán brillante. Dejé caer mi 30-30 sobre él mientras trepaba, cuando de repente se detuvo de golpe, casi en la cima. Se dio la vuelta y me miró. Claro que me vio. No estaba a más de 80 yardas. No podría haberle fallado, pero entonces no pude disparar de alguna manera. Se parecía demasiado a un hombre. Bueno, allí estábamos, evaluándonos mutuamente. Parecía que estábamos tratando de ver quién podía aguantar más tiempo. Por la Santa Paloma. Nunca me sentí tan extraño antes o después. Finalmente comencé a bajar la colina. No había dado 2 pasos y él ya iba en camino, aullando a todo pulmón. Miedo, era claro esta vez, y me sentí mucho más tranquilo. Se metió en los arbustos en un abrir y cerrar de ojos, viajando rápido y sin preocuparse. Podías saberlo por el ruido que hacía. Seguí hasta el abrevadero, donde sabía que probablemente estaría. ¿Y qué crees que encontré? Allí abajo, junto al pequeño manantial, a un lado, había un montón de lacamas. La cebolla silvestre que tanto les gusta a los Siwashes, arrancada de raíz, con tierra y todo pegado. Y un poco más allá había otro montón, raíces blancas limpias. Los había estado arrancando y lavando en el manantial cuando llegué. ¿No es eso como humano con una paloma encantadora? Esa fue la última vez que lo vi, aunque debió haber dado vueltas alrededor de mí 50 veces esa noche. En los lugares blandos dejó huellas, un pie lo suficientemente grande para un número 12, dedos de los pies muy separados y el rastro de una garra larga en cada uno.